Muy buenos días. Primero que nada agradecer a Chilenat por la posibilidad de mostrar un poco la información de la industria de las nueces de la temporada pasada y un poco de los últimos años. Uno de los puntos importantes que a mí personalmente y creo que a varios nos han hecho los importadores es sobre la incertidumbre que ha habido en el mercado de las nueces, especialmente en el último año. No es noticia para nadie que el año pasado fue un año difícil. Partió con unas expectativas que la verdad eran muy buenas para todos y lamentablemente el resultado al final no fue bueno. Y muchos de los importadores y los clientes afuera lo asocian a una incertidumbre muy grande. Cuando hay incertidumbre empiezan los comentarios, empieza la información, empiezan a correr distintos canales de información en donde al final crean confusión y al final la incertidumbre lo único que hace es frenar las ventas, a los clientes no les interesa tomar posición porque siempre creen que el día de mañana va a ser más barato. Entonces, nosotros en Chilenat hemos estado abarcando este problema durante el último tiempo. Desde ya mayo del año pasado hemos trabajado en cómo poder hacer una fuente de información que sirva para todos los participantes de la industria, tanto para los productores, para los procesadores y para los exportadores, cosa que estemos alineados todos, no solamente en la información que pasa acá en Chile, sino también es muy importante saber qué es lo que está pasando en los mercados afuera. Para esto hemos tratado de tomar algunos ejemplos de asociaciones gremiales que hay en distintas partes del mundo. Acá tenemos algunos muy simples. El de arriba a la izquierda tenemos las apelaciones del vino en Francia, por ejemplo. Ellos, ¿qué es lo que han hecho? Las apelaciones han hecho campañas de marketing muy importantes, han acotado las denominaciones de origen y con eso han buscado que el producto que viene de sus distintas apelaciones sea valorado y tenga un valor agregado extra. Los kiwis Cespri son valorados en todo el mundo. Una caja de kiwi Cespri vale normalmente más que cualquier kiwi de cualquier origen en el mundo. Y eso es porque Cespri es la única exportadora de kiwi para todos los kiwis de Nueva Zelanda. La California Walnuts, por ejemplo, ya más cercana a nosotros, ha trabajado mucho con cuotas de exportación contra el mercado interno. No cualquier persona puede llegar y exportar nueces de California. Solamente aquellas exportadoras que son parte de la California Walnuts pueden exportar las nueces de California. ¿Cuáles son la particularidad que tienen estas tres entidades gremiales? Son las tres reguladas por el Estado. De una u otra forma son asociaciones público-privadas, pero hay regulaciones por el Estado. Por otro lado, nosotros tenemos la SOEX en Chile, en donde la SOEX ha sido una asociación gremial principalmente asociada a los exportadores de fruta fresca, que congrega a cerca del 90% de los exportadores y ha logrado hacer un trabajo de información en donde los exportadores pueden entrar a las páginas web y tomar información y mantenerse todo informado de lo que está pasando con la fruta en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? La SOEX no es regulada por el Estado y muchas veces existen distorsiones del mercado. Creo que para muchos de acá va a ser familiar lo que pasó este año con las ciruelas Dayan, que se embarcaron frescas a China. Los últimos años se había embarcado ciruela Dayan fresca a China y los resultados habían sido bastante buenos. ¿Esto por qué? Porque para algunas exportadoras o para algunos productores se podían hacer buenas economías de escala. Buscando esta economía de escala se empezaron a ofrecer mínimos garantizados con tal de tomar la fruta. Por otro lado, los productores también presionaban con los mínimos garantizados. Y lamentablemente buscando un buen negocio, como se veía en China, no se tuvo mayor planificación de los volúmenes. Si vemos acá, de un año a otro, se pasó a exportar más de 4 veces el volumen de ciruela Dayan fresca a China, sin mayores programas de marketing o sin mayores desarrollos locales, sino que simplemente se consideró que era un buen negocio y se salió de un año a otro y se cuadruplicó la oferta. Problemas que vemos, calidad de fruta. Cuando hay gente que no tiene realmente el expertise en el mercado y no se coloca la fruta de la manera que los importadores esperan, se manda fruta que no necesariamente el mercado es lo que está tomando. Y cuando esto ocurre, todos perdemos. Perdemos los exportadores, perdemos los procesadores y perdemos los productores, pero también los que más pierden son los clientes, porque los clientes al final son los que toman posición y terminan perdiendo el negocio. Y si pierden los clientes, el negocio no se repite. Entonces eso es lo peor para todos. Hoy día lo que nosotros estamos buscando es que esto no se repita. Nosotros tenemos un crecimiento muy importante en las nueces. Lo que se viene en los próximos años, como dijo Nicolás, es probablemente llegar a 250.000 toneladas y si no nos organizamos bien, no sabemos cómo es la información que tenemos que tocar. No queremos que esto se repita. Hoy día vamos a trabajar con información que es pública. La información pública
toda la información que ustedes van a ver en esta presentación está tanto en las bases de datos de ODEPA, de Chilenat, de entidades internacionales como el USDA o la California Walnuts, o incluso el INC. Y es importante que todos nosotros tengamos esa información, para que no hayan comentarios, no hayan opiniones, sino que veamos los datos tal cual como son y cada uno pueda trabajar de acuerdo a su estrategia. Hoy día nosotros vemos que el año pasado hubo 130 exportadoras de nueces en Chile. De ellas, 31 exportadoras tuvieron más de 1 millón de kilos y más de 45 exportadoras tuvieron más de 500.000 toneladas. En un año difícil como el año pasado, esto lo único que produjo fue incertidumbre. Entonces, para partir, queremos ver un poco una imagen macro de la industria. Algo se habló al principio, China es el mayor productor de nueces del mundo, tiene cerca del 42% de la producción global, luego viene Estados Unidos y luego Chile. ¿Dónde está lo interesante acá? Que si uno ve realmente cuál es la participación del mercado de los distintos países, vemos que Estados Unidos engloba el 66% de las exportaciones y luego viene Chile con un 11%. Este dato es del año 2016, entonces probablemente ese 11% hoy día está cerca de un 15%. Y probablemente en los próximos años Chile va a ir tomando mayor relevancia. Entonces, ¿por qué está este dato? Porque si pensamos hoy día en la información que realmente vale la pena mirar y qué es lo que nos va a mover la aguja un poco en las decisiones que tenemos que tomar, podemos ver qué es lo que está pasando en Francia, podemos ver qué es lo que pasa con Ucrania, pero realmente los datos que mueven el mercado es lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos tiene distintas y para suerte nuestra muy buenas fuentes de información. Una de las fuentes de información primarias que tienen es el USDA. El USDA trabaja recopilando información para toda la industria. En la industria de fruta fresca uno puede ver marketing reports con resultados de precios, con movimiento de volúmenes, y para las nueces no es distinto. En general, lo que hay que tener en cuenta al ver los reportes de mercado o los reportes de información del USDA es que es información macro. No se tiene en consideración mayormente si son calidades mejores o peores, calibres grandes o chicos, pero sí uno puede ver información que involucra volúmenes totales. Y son muy útiles a la hora de hacer análisis, por ejemplo, viendo las producciones totales, cuánto de la producción total ellos consideran producción vendible, importaciones, stock de enlace, cuánto de la venta representa exportaciones, cuánto representa mercado doméstico y cómo ha sido la evolución del consumo per cápita que hay en Estados Unidos. Esta información es muy buena, está disponible para todo el mundo en la página del USDA y yo recomiendo mucho tratar de ir analizándola. Ahora vamos a ver algunas formas de tomar estos datos y cómo interpretarlas. Por ejemplo, si vamos viendo esta información, vemos cómo ha sido la evolución en el inventario inicial disponible. El inventario inicial corresponde a la cosecha de un año más el stock de enlace. Y vemos que el crecimiento ha sido muy fuerte, sobre todo en los últimos 10 años. Pero un dato importante, que a mí me sorprendió mucho cuando lo tomé, fue que el consumo per cápita del año 1980 es exactamente el mismo que el consumo per cápita del año 2017. Todos nosotros pensamos y todos nosotros creemos que el consumo de la nuez ha ido aumentando. Sin embargo, en algunas de las economías más desarrolladas no ha sido así. Han habido bajas, se ha recuperado, pero hoy día tenemos exactamente el mismo consumo per cápita que el año 80. Luego, si comparamos la información del cuadro anterior y vemos cómo ha sido la tendencia, el mercado interno se ha mantenido siempre en torno a las 120.000 toneladas y los últimos años ha subido un poquito. El stock de enlace que mantiene Estados Unidos va siempre en torno a las 50.000 toneladas. Y las exportaciones han subido en los últimos 10 años muchísimo, y es lo que hoy día está representando el crecimiento que ha tenido la producción en Estados Unidos. Es decir, hoy día toda la parte grande del crecimiento de los últimos años se ha ido a las exportaciones. Ya yendo a la información que uno puede tomar de la California Walnuts entrega varios reportes, yo me voy a enfocar principalmente en dos. Estos reportes, el primero es el reporte de inventario. ¿Por qué nos sirve el reporte de inventario? Porque sabemos con cuántas frutas tiene disponible California cuando nosotros vamos a estar vendiendo. California entrega principalmente 3 reportes, uno en diciembre, uno en marzo y uno en agosto. ¿Por qué son estas 3 fechas? Porque el mayor volumen se mueve a diciembre. Entonces, cuando uno sabe el inventario que hay en diciembre, sabe más o menos y puede calcular cuál ha sido la velocidad de las ventas durante la primera parte de la temporada. Luego, en marzo. ¿Por qué es importante marzo? Para ello, porque sabiendo cuánto es el inventario que tienen en marzo, ellos pueden calcular cuánto es lo que tienen que vender de marzo a agosto para poder tener un stock de enlace cercano a las 50.000 toneladas, que es lo que ellos consideran un stock de enlace abordable. Y finalmente agosto, en donde se dice finalmente cuál fue realmente el stock de enlace. Viendo los inventarios de Estados Unidos,
y si uno toma la historia de los últimos 15 años, uno puede tomar que en promedio Estados Unidos en diciembre tiene un 52% del inventario inicial disponible. Independiente de cuánto ha sido el volumen inicial, ellos generalmente tienen un 52% del volumen inicial disponible con una desviación que no es tan grande, o sea, va entre un 46 y un 58. Luego en marzo, uno puede ver según los datos de la historia, que tienen un 32% y finalmente el stock de enlace es en torno a un 10%. ¿Por qué es importante este dato? Y es, por lo que yo decía anteriormente, es para ver la velocidad de las ventas de Estados Unidos. Muchas veces nosotros nos quedamos con el reporte de cosecha de Estados Unidos. Dice, ok, este año Estados Unidos salió más corto, o viene corto, o tiene más volumen. Pero lo que realmente importa es cómo está vendiendo Estados Unidos. Nosotros vemos acá los últimos 2 años. El año 2016 cosechó cerca de 680.000 toneladas. Y el año pasado cosechó 620.000 toneladas. Sin embargo, en diciembre ya tenían el mismo volumen. Es decir, durante el 2016-2017 se vendió mucho más rápido que el año pasado. Entonces, uno de los problemas que hubo fue que a pesar de que el año pasado partieron con menor inventario, cuando estábamos ya en marzo, el volumen era prácticamente el mismo, si no más de lo que había el año anterior. Entonces, de ahí viene el concepto que yo manejo, que es la velocidad de las cargas de Estados Unidos. Si vemos de nuevo los últimos 2 años, nosotros, como hablamos recién, el promedio histórico en el manejo de inventario va en torno a un 52% en diciembre, un 32% en marzo y un 10% para agosto. Si veíamos los reportes de inventario, el año 2016-2017, Estados Unidos en diciembre tenía un 50%, es decir, había vendido rápido. Luego en marzo le quedaba un 28% de la fruta disponible. Ese dato para nosotros es muy bueno porque significa que cuando nosotros salimos a ofrecer nuestro producto, entramos a un mercado en donde ya no tienen muchas alternativas de oferta. Entonces entramos a un mercado que podría estar limpio. Y el stock de enlace fue un 8%. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Todo lo contrario. El año pasado partieron con 620.000 toneladas versus las 680. Buenas noticias, vienen cortos. Pero la velocidad de ventas fue muy lenta. De nuevo, pensando en un 52% como promedio histórico, el año pasado en diciembre les quedaba un 56% del inventario disponible. Luego en marzo les quedaba un 33%. Fue mejor, pero aún así ya tenían más fruta disponible que lo que tenían el año anterior. Y finalmente tuvieron un 8%. ¿Cómo pasan de un 33 a un 8 en este periodo? Con ventas muy rápidas. ¿Cómo son las ventas muy rápidas? Son precios bajos. El segundo reporte, que un poco maneja la misma información, pero enfocada desde otro punto de vista, son los despachos. Así como uno va viendo los reportes de inventario, también la California Walnuts libera mes a mes cómo han sido los despachos de la fruta. En donde se puede, este es el reporte en sí, pero generalmente lo que uno puede comparar es cómo va la relación de los despachos con respecto a la temporada anterior y cómo es las ventas domésticas contra las ventas de exportación. Además de siempre entregan información de cuánto es el rendimiento de partido, cuánto fue realmente la cosecha inicial. Muchas veces estos datos se van actualizando mes a mes, entonces es importante revisarlos todos los meses. Y también otro dato que es súper importante es ver, y que ellos entregan, cómo es la distribución de las ventas por país. Ahí nosotros podemos ver dónde se está enfocando más las ventas, si es que estas son más de nuez con cáscara o de nuez partida, cómo han sido las diferencias respecto a los años anteriores. Años de mejores calidades se ven de repente ventas de más nuez de pulpa que de cáscara o dependiendo de lo que está pidiendo el mercado. Y podemos sacar las mismas curvas. Aquí, si es que analizamos nuevamente las mismas últimas 2 temporadas, en donde vemos que el año 2016-2017 tiene una curva, las curvas normalmente son muy similares, pero vemos que el 2017-2018 estuvo por debajo del año anterior siempre. Entonces, si lo contrastamos con los reportes de inventario, conversan perfectamente. Un año se tuvo más fruta, pero se vendió muy lento. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Chile? Nosotros tenemos, y podemos analizar lo que está pasando afuera, pero también es importante que veamos qué es lo que nos está pasando a nosotros acá adentro. Como ya se ha dicho anteriormente, la evolución en cuanto a los volúmenes de exportación de los últimos años ha sido muy grande. Como dijo Nicolás en su principio y como vimos en el video al principio, el año 2008 no exportábamos más de 20.000 toneladas y el año pasado estuvimos en exportaciones de cerca de 123.000 toneladas. Un dato importante a considerar es cómo ha evolucionado los tipos de productos que nosotros estamos vendiendo. Nosotros vemos que el año 2012 teníamos más de un 60% de nuez partida. Y el año pasado tuvimos más de un 50% de nuez con cáscara. Esto obviamente en las estrategias de venta y en la apertura de mercado es muy importante y da un poco la tendencia de lo que están pidiendo los mercados. En la misma línea también podemos ver cómo ha perdido terreno
la nuez del partido manual. Según estos gráficos, nosotros podemos ver la nuez partido manual corresponde en el gráfico a la línea gris. El partido manual siempre ha comprendido entre 15.000 y 20.000 toneladas, pensando en base cáscara, y eso se ha mantenido y probablemente se va a mantener durante los próximos años. Pero si vemos cuánto es la participación dentro del volumen total que tenemos, vemos que el año 2012 versus lo que representa hoy día en las ventas es mucho menor. ¿Y por qué esto? Principalmente por cómo han ido evolucionando los mercados a los que estamos abasteciendo hoy día. Vemos el año 2012 teníamos a Brasil como nuestro principal mercado, luego Turquía, Italia y Alemania. Luego el 2015, solo 5 años después, vemos cómo Turquía duplicó su participación de mercado. Esto, ahí uno lo puede ver y asociar directamente al aumento en la exportación de nuez con cáscara. Italia y Brasil se mantienen junto con Alemania, pero lo interesante acá es ver qué es lo que pasó el año pasado. Y aquí uno ve cómo las estrategias de marketing, las estrategias comerciales, la ayuda que hemos tenido con ProChile en las ferias, ha logrado tener una apertura de mercado, en donde si bien Turquía sigue siendo el principal mercado de la nuez chilena, bajó de un 30 a un 20%. Vemos cómo Alemania hoy día ha tomado una relevancia mucho más importante y eso se asocia mucho al aumento en el partido mecánico. Italia y Brasil siguen y aparecen Emiratos Árabes, India, Marruecos, que son clientes importantes, mercado emergente, que están pidiendo nueces hoy día y mayormente nuez con cáscara. Entonces, igual como uno lo hace con Estados Unidos, nosotros en Chilenat se están liberando mes a mes los reportes de despachos de las nueces de Chile. Y si vemos lo que pasó el año pasado, donde la línea de la temporada 2017 es esta de acá. ¿Y qué es lo que pasó el año pasado? Durante toda la primera mitad de la temporada, los embarques estuvieron por debajo del año pasado, de la temporada anterior. O sea, partimos con un 20% más de inventario, pero durante toda la primera mitad se vendió menos. ¿El por qué pasó esto? Después Sebastián va a tener su presentación y va a poder ir en profundidad con esto, pero al final lo que a mí me interesa es que nosotros podemos ir revisando esta información. Los reportes van a estar en la página de Chilenat y lo importante es que todos nosotros veamos esos reportes y nos informemos para saber cómo están los despachos de Chile, cuánta fruta es la que nos está quedando guardada y por qué se está vendiendo más lento o por qué se está vendiendo más rápido. Acá nosotros vemos claramente un quiebre, esto es cerca de julio, en donde recién ahí se pudo estar por sobre la temporada anterior y donde realmente se movieron los volúmenes. ¿Qué es lo que se viene un poco en cuanto a números para la temporada que viene y la temporada en la que ya estamos en verdad? ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Estados Unidos tuvo una cosecha mayor al año pasado. Estuvo en cerca de 670.000 toneladas. Pero el problema es que a diciembre vendieron muy poco. Si nosotros veíamos que el promedio de venta a diciembre era un 52%, Estados Unidos a diciembre le quedaba el 61% de la fruta aún en inventario. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vamos a la Gulf Food en febrero, o ya tenemos que empezar a negociar con los clientes, nosotros tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos tenía mucha fruta disponible en inventario. Luego, por suerte, para nosotros y por estrategias de los mercados emergentes, podemos ver que entre enero, febrero y marzo fueron muy buenos meses para Estados Unidos. Los despachos estuvieron muy por sobre lo que ellos esperaban y muy por sobre la historia. Y pudieron bajar de un 61 y estar hoy día muy cerca al promedio histórico. Estas son muy buenas noticias para nosotros. Significa que Estados Unidos está con ventas sostenidas en el tiempo. Es un volumen que ellos pretenden poder mover sin problemas hasta agosto para poder llegar con un stock de enlace cercano a las 50 o 60.000 toneladas. Según comentarios, y ahí por eso yo digo son especulaciones, son comentarios, las exportadoras americanas muchas dicen que mucho de este volumen ya está comprometido. Eso hay que ir viéndolo con los reportes de despacho de los meses que vienen y ver si es que efectivamente este número va cayendo y ojalá llegue entre un 8 y un 10%. Si vemos nuevamente cómo han evolucionado los despachos de Estados Unidos durante estos últimos meses, vemos efectivamente que se partió muy por debajo a la temporada anterior, pero ya se pasó y hoy día estamos muy cerca a lo que sería una temporada relativamente comparable con la actual, en donde es la temporada 2016-2017, donde ellos tuvieron 680.000 toneladas iniciales versus esta que tenemos 670.000 toneladas iniciales. Mientras antes estas dos curvas se junten, mejor para nosotros porque vamos a tener un mercado más limpio. Pero ¿qué pasa si consideramos Chile? Y aquí es donde nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que tener cuidado. Esto es marzo. Esta es la foto de marzo. Nosotros vemos que Chile, hoy día estamos en 150.000 toneladas. Estados Unidos, si bien estaba en los rangos históricos en cuanto a porcentaje del inventario inicial
igual está en unos niveles en donde prácticamente desde el 2016 no se veía que tuvieran tanta fruta en la fecha. Y el problema es que si sumamos todo, hoy día estamos en un valor superior a las 350.000 toneladas, casi 450.000 toneladas, en donde la industria mundial nunca se había enfrentado a esta cantidad de nueces disponibles en el mundo, para el mundo. Entonces, bueno, el mensaje acá es, veamos la información. En Chilenat estamos trabajando para que la información sea pública para todos. Estamos haciendo los reportes de inicio de temporada, reportes de inventario y reportes de despachos mensuales. Toda esta información va a estar en la página de Chilenat, disponible para todos. Y lo interesante, y acá lo importante, es que nos informemos todos, tratemos de especular lo menos posible y vayamos a los datos. Los clientes, repito, lo que más piden, y como se dijo en la presentación anterior, piden que no haya incertidumbre, piden que el precio sea lo más plano durante la temporada, que el precio sea el precio del mercado, pero que no existan estas variaciones como hubo el año pasado, en donde partimos con un precio muy alto, terminamos con un precio en el suelo, porque eso lo único que hace es fomentar la incertidumbre y frenar los mercados. Entonces, informémonos todos, veamos cómo está la realidad mundial, veamos cómo está la situación de California y cómo estamos nosotros, y en base a eso tomemos las decisiones comerciales, tanto a nivel productivo como en las exportaciones, para que podamos tener un crecimiento sustentable de aquí a los próximos años y la industria pueda posicionarse en el mundo como tiene que ser. Muchas gracias.